el regalo de servir. Yo creo que me acompañen al pasaje de la liturgia, Mateo 20, versículos del 1 al 16. Ya lo hemos leído en la liturgia. Vamos a presentarnos delante del Señor. Gracias te damos, Señor, nuevamente por todos los privilegios que tú nos concedes y que no agradecemos. Yo te pido, Señor, en esta hora, en tu nombre eterno, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas adorado y que tú solamente seas glorificado. Llega al corazón de tu pueblo por tu palabra en el poder del Espíritu Santo, Señor. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén y amén. Saben, hermanos, tengo un amigo muy querido que me contaba de sus primeros años en la Iglesia de Cristo, perteneciente a X iglesia que no hay necesidad de mencionar. Y me contó unas anécdotas muy interesantes que podemos ver a la luz de esta parábola de Cristo. Me contaba de esa iglesia donde algunos hermanos, pues por ejemplo, uno le decía al otro, le reprochaba que Dios lo utilizaba más a él que a él mismo. Se preocupaba y decía, caramba, yo veo que Dios te utiliza más a ti que a mí, y esa era su gran preocupación, ¿verdad? Y me contaba de otros hermanos en esa iglesia que lloraban y gemían porque no eran muy atendidos, no eran el centro, ¿verdad?, del culto, posiblemente el centro del momentum de esa iglesia. Algunos peleaban en un sentido figurado a ver quién cantaba mejor en la iglesia. Bueno, todo era una lucha de protagonismo dentro de la congregación. Llegó un momento que ese protagonismo alcanzó el púlpito. Y cuando digo que alcanzó el púlpito, me refiero es que surgió una competencia, no sé si llamarla carnal o infantil, a ver quién de entre los jóvenes predicaba mejor. Y así sucesivamente, esa iglesia pasaba de luchas en luchas por protagonismo, y el dolor de cabeza era para el pastor, que por no utilizar la escritura correctamente, lo que hacía era poner parchos a esos problemas emocionales de no ser el centro del universo, a esos problemas de egolatría, a esos problemas en el cual la gloria de Dios no era el centro de la vida de varios de esos creyentes. Y él me contaba, ¿verdad?, esas historias y se reía. Él conoce ahora la doctrina reformada. Y cuando Cristo nos habla de estas parábolas, que nos habla del reino de los cielos, es muy importante que usted entienda que cuando Cristo habla del reino de los cielos, está hablando del período de la iglesia, de este período que se llamó también las parábolas del reino. Y Cristo está narrando cómo va a ser el desarrollo del reino de los cielos en este periodo de tiempo. Por eso Cristo hablaba del reino de los cielos como el granito de mostaza, como la semilla de mostaza. ¿Y por qué hablaba como la semilla de mostaza? Porque era algo incipiente, algo prácticamente insignificante,
pero que va creciendo y se convierte, como dijo Cristo, en una de las más grandes hortalizas. Y así comenzó el reino de Dios, la edificación del reino de Dios por medio de la iglesia. Pero también el reino de los cielos, el desarrollo del reino de Dios en este periodo de tiempo tiene otra característica. En ese reino de Dios, en el desarrollo del reino de Dios, en este periodo de tiempo, se van a reunir llamados y escogidos. No todo el que está sentado ahí, ni todo el que predica, necesariamente es escogido. La verdad se puede falsificar. Pero lo interesante es que a esos llamados y a esos escogidos, la Escritura dice que Dios le da la alegría, el privilegio, le da, hermanos, esa oportunidad de servir, esa gran oportunidad única de servir en el reino de Dios. Pero lo interesante de ese servicio en el reino de Dios es que el que establece las pautas es Dios. Es el reino de Dios, no es el reino de usted. Y por lo tanto, el establecimiento de esas pautas siempre son claras. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dios sale a buscar. Y Dios le dice a los hombres, a todo lugar, que se arrepientan y que entren a trabajar al reino de Dios. Y conviene con ellos algo. Establece un acuerdo entre patrono, que es la imagen de Cristo, y de obrero. El versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Vamos a cambiar, en otra traducción dice una moneda de plata. Oí una traducción que decía una moneda de plata. Hemos convenido en una moneda de plata. Dios ha establecido las reglas, las pautas. Yo te invito a servir, y en el servicio, en la alegría de servir, en el privilegio de servir, yo voy a dispensar bendiciones a tu vida como yo crea. En este caso la imagen es una moneda de plata. Lo que nos dice que el reino de los cielos, la relación que Dios establece contigo, es una relación personal, que no mira hacia el lado, te mira a ti, que no está buscando mayores conveniencias, sino que tú establezcas pacto con Dios. Pero la parábola continúa y dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y la imagen es Dios el Padre que sale a toda hora, es Dios buscando a los suyos que sale a toda hora, en todo momento, en todo lugar, llamando a los hombres y mujeres a arrepentirse y a servir. Y que vivan el privilegio, la alegría de servir. Dios es el dispensador de la gracia. ¿Sabe algo? No sé si entiende la imagen. Dios no está obligado a buscarlo a usted. Dios sale a buscarlo a usted para que usted sirva. Y dispensa gracia para usted, sin usted merecerla. El que está ocioso
el que está sin servir, el que está perdido, el que está sin norte. Dios le invita a servir. La alegría, hermanos, el privilegio grande de servir en el reino de Dios. Y Dios, en su inmensa misericordia, dispensa gracia y bendiciones a su vida. ¿Sabe? Este amigo me contaba de hermanos que se ponían muy celosos, porque llegaba un hermano nuevo a la iglesia y de momento despuntaba, porque Dios le dispensaba algunos dones y despuntaba. Y me contó que una ocasión, creo que el pastor se puso los pantalones en su sitio porque alguien hizo una crítica de las que vamos a ver en la parábola, y el pastor le dice: bueno, muchas veces te invité a hacer eso mismo y no quisiste, porque posiblemente el servicio al que fue invitado no era aquel en el cual él podía tener una satisfacción a su ego, a su carnalidad, a su protagonismo. Era el servicio en el cual tu mano derecha sabía lo que hacía tu izquierda y todo el mundo sabía lo que tú hacías. Era el servicio a ti mismo, la satisfacción a ti mismo. ¿Sabe? Hay una película que me imagino que aquí todo el mundo ha visto, Pretty Woman, que la dan como 2000 veces al año en todos los canales, con Richard Gere. Y esta joven, interpretada por Julia Roberts, como que impacta un poco a este hombre de negocios muy rico, un hombre muy tenaz en los negocios, que se lleva a cualquiera por el medio, y el abogado que sirve a este hombre, a Richard Gere, se da cuenta de que esta joven en cierta medida ablanda a este comerciante. Y él se molesta y reta a la joven, pero llega un momento en que el reto que él le hace a la joven es una falta de respeto, y él y Richard Gere, ustedes saben cómo son esas películas de Hollywood, llega así como un caballero, ¿verdad? Lo que faltaba era el caballo blanco, y llegar, y defiende a la joven, y el abogado dice, y estas palabras son tan importantes, este abogado le dice: ¿por qué me haces esto? Le dice a Richard Gere: todo lo que yo he hecho por ti. Y Richard Gere le dice: qué estupidez estás diciendo. Todo lo que has hecho lo has hecho por ti, para ganar lo que tú quieres para ti. Y algunos llegan al reino de Dios, que es lo que nos está diciendo Cristo, para satisfacción propia, para la gloria de ellos, para el servicio de ellos. No llegan a servir, sino a ser servidos, como muchos políticos en Puerto Rico. Y se olvidan que el que construye, el que fabrica, el que establece el reino es Jesucristo, el que lo va a juzgar al final de los tiempos. El versículo 8 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, una moneda de plata. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Aquí no hay privilegios, en el reino de Dios no hay privilegios. Es que usted y yo no merecemos estar aquí. Tenemos que meternos eso en la cabeza. El gran privilegio que Dios nos ha dado de permitir no solamente escuchar la palabra de Dios, que escucharla en una democracia. De que usted se levanta y mira el reloj y tengo que llegar a la iglesia y tiene su automóvil y monta a sus hijos, o usted se monta y viene a la iglesia. Cuando, mira hermano, millones de cristianos alrededor del mundo caminan millas por escuchar la palabra de Dios. Y no para que usted se sienta mal, porque tampoco nosotros estamos pecando por tener nuestros carros y movernos en nuestras iglesias,
Tampoco voy a caer en ese discurso de que aquel no tiene un lápiz y yo tengo 3. Es que usted tiene que valorizar que Dios lo ha llamado para servir en el reino. Mira cómo dice. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Oiga, hermano, y aquí hay una enseñanza tremenda. Desde el punto de vista laboral, es un pasaje tremendo para una huelga de proporciones de Lautier. Pero desde el punto de vista de la Escritura, de la gracia de Dios, lo que Dios le está diciendo, hermano, lo que no entienden los que sirven, los que no sirven para la gloria de Dios, es que posiblemente llega alguien, hermano, al reino de Dios y tuvo una vida, mire, totalmente desordenada, lejos de Dios, y recibe a Jesucristo como su único Salvador, recibe el denario, la moneda de plata, que es la salvación. Y de la noche a la mañana, en menos de un mes, se murió. Y usted y yo hemos estado toda una vida luchando con nuestros pecados en el reino de Dios, y no entendemos muchas veces que ese que llegó último, hermano, no tuvo el privilegio que tuvimos nosotros de servir por muchos años a nuestro Rey. Que vemos ese tiempo como un peso, que vemos ese tiempo como que el sol nos da, que vemos ese tiempo, hermano, como una carga, cuando tiene que ser una alegría tremenda de haber estado años en el reino de Dios, sirviéndole a nuestro Rey, llenándolo de pleitesía, porque yo merecía el infierno y tú me regalaste el cielo. Estos postreros, mira el desprecio, estos postreros, en pocas palabras, estos infelices que llegaron ahora, han trabajado una sola hora, estuvieron aquí poco tiempo, y lo has hecho iguales a nosotros, iguales que a nosotros, que tenemos galones, que hemos estado aquí, que hemos limpiado este templo, que hemos predicado, que hemos yo no sé qué, que han hecho, yo no sé qué han hecho. Y si usted está en esa mentalidad, a Dios tampoco le importa lo que usted ha hecho. Que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Por eso es un error pelear con Dios. ¿Sabe por qué, verdad? Porque a la larga Él va a ganar. Yo no sé por qué pelear. Pelear con Dios. No se equivoque, yo he peleado con Dios. Y posiblemente alguno de ustedes no haya peleado. No, y no estoy diciendo en forma sarcástica. Estoy diciendo, posiblemente usted ha llegado a una estatura que ya usted entendió eso. Pero en el pastorado, yo he peleado muchas veces con Dios. Y a la larga me he dado cuenta que siempre gana. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, escuche, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Ese no fue el acuerdo. Ese no fue el acuerdo. ¿En qué te he mentido? ¿En qué te he mentido? ¿En qué te he faltado? Ah, que estás mirando al lado. Estás mirando lo que Dios le da al otro. O sea, no estás mirando lo que tú tienes que hacer por Dios. ¿En qué acuerdo llegamos? ¿Cómo menosprecias la gracia de Dios? ¿Cómo menosprecias el privilegio de servir? Oiga, hermano, tú sabes que yo le he dicho aquí, hermano, muchos hermanos, cuando yo trabajaba en hospicio, visité gente que tenía 100 años, 101 años. Visité una señora en Caguas que todavía caminaba, tenía 107 años, y la hija la cuidaba, y yo siempre oraba: Señor, que yo no llegue a los 100 años. Esa era mi oración. Oh Señor, que no llegue tampoco a los 80.
Oiga, pero qué tremendo es, a la luz de esta parábola, a la luz del servicio a Dios, tener muchos años de vida para servir a Dios. Servir en su reino. Servir en el sol, en la lluvia, en el calor, en la falta de aire acondicionado. Servir a Dios. Dios ha llegado a un acuerdo contigo, un pacto. Él no lo ha roto. Y añade, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. ¿Qué pasa? No es Dios el que dispensa la gracia. No es Dios el que dispensa las cosas. No es el Dios verdadero el que dispensa todas las bendiciones. Pero ¿por qué envidia por ser bueno? Eso me trabajaba. ¿Por qué envidia por ser bueno? Sí, hermano, hay gente que envidia la bondad también. Y por eso el apóstol Pablo decía, unos predican a Cristo por contienda y otros por envidia, pero Cristo es predicado. Y no era que eso era bueno, no era que eso era lo ideal, es que ahí en la misma pecaminosidad Dios es glorificado. Ahora, la sentencia de Cristo en esta parábola es interesante. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Y cuál es la sentencia de Cristo? Que aquellos que no sienten la alegría de servir, que aquellos que no entienden lo que es servir, aquellos que ponen excusas para servir a Dios en el reino de Dios, oiga hermanos, pueden estar sentados ahí, pueden estar escuchándonos por la radio, pero son los llamados. Pero los escogidos son aquellos que en lo poco o en lo mucho, donde sea, en las circunstancias que sean, yo vengo a servir a mi Rey. ¿Dónde hay que servir a mi Rey? ¿Dónde hay que servir a mi Señor? ¿Sabes algo? Que si eres de los escogidos y sirves a tu Señor, vas a recibir lo mismo que el que llegue el último. Vas a recibir el regalo del cielo. Y si llegamos al cielo, ¿qué queja tenemos que tener? Amén. Gracias te damos, Señor, Dios verdadero, por tu palabra. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida, que esa palabra nos enseñe, por Cristo Jesús. Amén. Y amén.